Si hoy tuvieras una pyme desde cero, ¿qué harías legalmente para proteger tu empresa? Eso es importantísimo. Si la empresa necesita hacer frente legal a alguna problemática, Aura Trejo es abogada formada en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, especialista en Derecho Civil por la Universidad La Salle y diplomada en Derecho Empresarial por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. pues que lo solvente con el patrimonio que está destinado justo a la empresa y no tengas que echar mano de tus bienes personales. ¿Qué pasa cuando un cliente no me paga por mi servicio? Bueno, ahí te recomendaría la prevención. Deja por escrito. La recomendación es que establezcas la leyenda. Debo y pagaré a favor de. ¿Qué tan peligroso es trabajar de palabra con algún trabajador o algún proveedor? Pues es muy peligroso porque no tienes de dónde echar manos, no tienes herramientas para trabajar. Déjalo asentado aunque sea en una hoja de libreta. Mi mejor consejo es papelito habla. ¿Puedes perder tu marca aunque la hayas creado tú primero? Sí. ¿En qué momento un negocio debería de registrar su marca? Yo considero que desde que haces una buena planeación de tu negocio, vas a crear una identidad. La forma en que ese público te va a identificar también es a través precisamente de la marca. Vale la pena que resguardes tu patrimonio intangible. En este caso, la marca es un patrimonio intangible. Hola, yo soy Ana Tere. Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedores Empresarios. El día de hoy vamos a platicar sobre los errores legales más comunes que pueden echar abajo tu negocio y para eso está conmigo la licenciada Aura Trejo. Aura, muchas gracias y bienvenida por estar el día de hoy aquí conmigo. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Y para comenzar un poco con los temas que vamos a desarrollar a lo largo del podcast, quiero comenzar con un bloque de mito o realidad para que nos ayudes a desmentir un poco o afirmar qué situaciones son las que nos pueden llevar a un mayor riesgo o nos pueden tener seguros dentro de nuestro negocio. Entonces, literalmente me vas contestando mito o realidad. Okay. Si mi negocio es pequeño, ¿no necesito contratos formales? Mito. ¿Un acuerdo de palabra tiene la misma validez que uno por escrito? Realidad. Pero te hago una aportación. Sí, una aportación muy importante. Si bien es cierto, tienen la misma validez, lo cierto es que la forma de hacerlos efectivos judicialmente no es la misma. Si tú tienes un contrato por escrito, que además llevaste a cabo ante fedatario público, ese hace prueba plena. Entonces va directo a la probanza sin mayor especulación. En cambio, un contrato verbal sí tienes que aportarle otras pruebas para poder hacerlo efectivo. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, un contrato que celebraste verbalmente y lo dejaste grabado en un mensaje de WhatsApp, entonces tendrías que acompañarlo del celular en donde enviaste el WhatsApp, tendrías que acompañarlo de una memoria USB donde conste el mensaje para que la autoridad lo pueda revisar las veces que sean necesarias y además tendrías que aprobar una pericial forense para acreditar que es fidedigno, que no lo alteraste, que no lo modificaste, que no lo adaptaste a tus necesidades. O sea, el mismo caso sería, por ejemplo, con las cámaras. O sea, que hablamos tú y yo algo, acordamos algo verbalmente y hay cámaras de vigilancia y Ajá, una videograbación, claro, porque Ok. tendrías que revisar que sea fidedigno el video. Ok. Entonces, se lo tendrías que acreditar a la autoridad que es fidedigno. Ok. Bien. Un contrato hecho a la ligera puede salir más caro que no tener un contrato. Más o menos, es que depende de la perspectiva de la empresa. Si la empresa es grande, obviamente tiene que estar establecido por escrito y súper recomendable ante fedatario público. Si eres un negocio pequeño, siempre déjalo por escrito, como puedas. Lo importante es que tengas de dónde partir y darle herramientas a tu defensor jurídico. O sea, literalmente en cualquier hoja que... Sí, en tu hoja de control en la que llevas tu diario habitual de tu negocio, ahí lo dejas por escrito, le pides la firma a la persona con la que vas a realizar tu convenio y eso te sirve de probanza en un momento dado. Ok, bien. Un cliente no puede demandarme si firmó que estaba de acuerdo. Realidad. Registrar mi marca no es urgente, lo puedo hacer después. Mito. Si tengo redes sociales y el nombre de mi proyecto o empresa ya es mío legalmente. Mito. Un trabajador mal manejado puede generar una demanda que te descapitalice. Realidad. Si de mutuo acuerdo un trabajador acepta no tener prestaciones, no pasa nada. Mito. Un cliente insatisfecho puede escalar a problemas legales si no se manejan.
realidad. Un clásico pero doloroso. Si trabajo con familia y amigos, no necesito formalizar nada. Mito. Okay. Si mi negocio es pequeño, no necesito contratos formales. Mito. Ok. Bueno, vamos a ir desmenuzando un poco estas preguntas, pero bueno, teniéndote a ti, quiero aprovechar, o sea, para que me digas tú, si hoy tuvieras una pyme desde cero, ¿qué harías legalmente para proteger tu empresa? Primero que nada, separar el patrimonio personal del patrimonio de la empresa, que quede bien especificado en, en tu documento oficial qué va a entrar a la empresa y qué es parte de tu patrimonio personal. Eso es importantísimo porque si la empresa necesita hacer frente legal a alguna problemática, pues que lo solvente con el patrimonio que está destinado justo a la empresa y no tengas que echar mano de tus bienes personales para solventarlo. O sea, esto no implica, perdón que te interrumpa, no implica poner a nombre de otra persona los bienes que yo tenga. ¿O No, sí? no. En tu acta constitutiva, que es el documento donde vas a establecer los lineamientos de tu empresa, tienes que especificar qué capital entró, cuántos socios, con qué capital entró cada socio, qué valor tienen las acciones que va a tener cada socio, y eso determina y delimita cómo va a funcionar ese patrimonio. Desde luego, hay especificaciones muy claras en las que estableces cómo van a funcionar esas participaciones, qué capital le corresponde a cada una de esas participaciones y el alcance que van a tener esas participaciones. Y especificar que con ese patrimonio es con el que va a trabajar la empresa. Entonces, ya no entraría en ese negocio, pues tu patrimonio particular. Ok, hablando, por ejemplo, de una persona moral, pero en el caso de una persona física, o sea, también, o sea, digo, ¿en qué documento es en el que dejas tú ese resguardo de tus bienes? Ahí sí solamente sería no teniendo bienes a tu nombre. Sí, propiamente sí. No es lo más viable. Si tú ya vas a establecer, o si ya estamos hablando de que vas a ejercer un patrimonio lo suficientemente grande como para que te represente un riesgo en tu persona, entonces ya déjalo por escrito. O sea, sí hay que ser sumamente claros en que cuando tú ya inicias una empresa que te empieza a redituar o que empiezas a manejar cantidades importantes, entonces acude a notaría, ante notario público, ante corredor público y haz todo reglamentario para que no tengas esa problemática. Porque si es un negocio pequeño en el que a lo mejor de repente le pones de tu bolsillo, en el que no importa tanto la mezcolanza de que lo que ganas a lo mejor ya lo gastas, de lo que recibes lo inviertes. Estamos hablando de un patrimonio pequeño que no tiene unas implicaciones mayores a que te dejes sin nada en un momento dado. Sí. Ok, bien, gracias. ¿Qué error en contratos has visto que más dinero le ha costado a un negocio? Yo creo que justo lo que estábamos hablando de no revisar ese clausulado específico de la participación de los socios, sus alcances, el valor de sus acciones, sus aportaciones, qué implicaciones van a tener dentro de tu empresa. Y te pongo un ejemplo que tengo en concreto. En este caso eran 4 socios. 2 de los socios tenían la idea del negocio y los otros 2 socios iban a aportar como parte de su participación la infraestructura del negocio. Al poco tiempo se separan, tienen diferencias irreconciliables, se separan y acuerdan disolver la sociedad. Pero los socios que tenían la idea nunca asentaron en un documento qué sucedía con la disolución de la empresa y qué valor tenía el capital que había aportado su socio. Entonces, al momento de disolver, no tomaron en cuenta eso, se quedan sin negocio, les roban la idea y lo único que pudieron rescatar fue su marca porque la tenían registrada. Pero entonces, ¿cómo una idea la puedes documentar para que tenga el mismo valor? Digo, porque en este caso pudiera uno pensar, pues es lógico que el que puso la infraestructura, etcétera, o sea, como es algo tangible, pues te vas a ello, ¿no? Tiene más peso. Pero finalmente, o sea, ¿cómo la idea pudieras registrarla? La infraestructura sin la idea no funcionaba. Lo que les importaba a los otros socios era jalar la idea para que el negocio siguiera funcionando. ¿Cómo lo respaldas? Hay una institución pública que es el Instituto Nacional del Derecho de Autor, que justamente registra tus ideas y tú te respaldas en ese instituto, te dan un registro y queda resguardada tu idea.
Ok, entonces eso los hubiera podido llevar a no tener la pérdida de su empresa. Si lo hubieran registrado, eso hubiera sido un medio de defensa, pero lo ideal es que cuando conforman la sociedad, se fijen claramente cómo van a quedar las aportaciones y los alcances de esas aportaciones y qué va a suceder en caso de disolución de la empresa. Ok, bien. ¿Qué tan peligroso es trabajar de palabra con algún trabajador o algún proveedor? Pues es muy peligroso porque no tienes de dónde echar mano. Si tú necesitas en un momento dado enfrentar un procedimiento legal, no tienes herramientas para trabajar. Uno como abogado, pues, si bien es cierto, pues te vales de los lineamientos jurídicos, lo cierto es que también necesitamos pruebas para acreditar los hechos que vamos a presentar en un juicio. Pero siento que esto, o sea, es algo como muy común que puede pasar en el día a día, o sea, en todas partes, ¿no? Independientemente de que tengas un negocio o no, o sea, como que llegas a mutuos acuerdos y omites esos contratos porque dices, conozco a la persona, ¿no? O ya llevamos años trabajando así, nunca me ha quedado mal. O sea, siento que ¿por qué podría una persona pensar en sentarse en hacer algún contrato, ¿no? Si ya se llevan años de relación laboral así o conociendo a esa persona, o sea, ¿necesito un abogado para poder hacerlo? O como decías hace rato, o sea, literalmente en una hoja ambos establecemos acuerdos. Pues si eres muy, muy pequeño, déjalo asentado, aunque sea en una hoja de libreta. Mi mejor consejo es papelito habla. Tú tienes un documento firmado y con eso te sirve de respaldo. Pero si ya eres un negocio mejor constituido, pues sí te puedes acercar a un abogado que te asesore, incluso que te brinde la asesoría y hay varias herramientas gratuitas, instituciones públicas que te pueden ayudar a solventar la reglamentación para tener en orden tu empresa. Ok, bien. ¿Qué pasa si tengo algún trabajador sin contrato? Pues corres el riesgo de no poder acreditar el cumplimiento de tus obligaciones. Al tener un trabajador sin contrato, ¿cómo le demuestras tú a la autoridad pertinente que le has dado cumplimiento a las obligaciones que te impone la Ley Federal del Trabajo? No consta en ningún lado que le pagaste, no consta en ningún lado que le manejas las horas que te marca la ley. Son muchos riesgos que corre un empleador que no tiene un contrato de trabajo. O sea, es que pienso en el escenario en el que yo tengo un negocio y voy a tener a alguien trabajando, pero no sé si sí es la persona adecuada para el puesto, Ok. ¿no? Ujú. No sé si a mí me va a ser rentable tener un trabajador durante cierto tiempo. O sea, es como una prueba para mí, pero, o sea, estamos hablando de un negocio, o sea, un pyme, ¿no? O sea, por eso no doy el siguiente paso a hacer ya un contrato formal, ¿no? Bueno, O sea, en ese caso, sí ya desde el principio debo de tener un contrato. así es, la Ley Federal del Trabajo nos permite tener un contrato de prueba. En ese periodo de prueba, tú tienes esa posibilidad de analizar todo el cúmulo de factores que beneficien mayormente a tu negocio. Sin que me exija mayores requerimientos yo como como empleador. Pues es que es un derecho que Obligaciones. como empleador tienes, la posibilidad de revisar si te funciona o no te funciona un trabajador. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo sí está muy enfocada en la defensa de los derechos de los trabajadores, pero también nos otorga mucha protección para los patrones. No solamente habla de los derechos del trabajador, sino también de las obligaciones como trabajador y que por lo tanto te repercuten en un lineamiento muy concreto que te beneficia como patrón. Ok, bien, 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 bien. ¿Qué tan válido es hacer esos contratos temporales o por honorarios para no pagar prestaciones? Los contratos por honorarios están especificados para un rubro específico. O sea, no puedes valerte de los contratos por honorarios como para evadir ciertas responsabilidades. Son diseñados exclusiva y específicamente para situaciones concretas que un negocio necesita y que están especificadas muchas veces en su objeto, en el objeto que está sentado en el acta constitutiva de la empresa. O sea, pienso, por ejemplo, algún consultor, ¿no? O sea, alguien que necesita nada más, como dices, en un periodo determinado, o sea, esos Sí, servicios. sí, exactamente. Yo ocupo alguien que me asesore en mercadotecnia, pero no soy una empresa que se dedica a la venta de productos. Más bien tengo mi despacho jurídico, pero necesito una orientación, entonces contrato por un tiempo determinado a una persona
que me rinda ese servicio profesional, y una vez que me otorgue el servicio, pues se acaba el contrato. Ahí sí, pero no vas a tener a una persona que de hecho año tras año le vas renovando por honorarios, porque ya se considera que es un contrato indefinido de trabajo. Pero yo como trabajador, ¿cómo podría exigir? O sea, a mí me contratan, ¿no? Y ya me dicen que, bueno, okey, que la manera en la que yo voy a entrar es por honorarios, el sueldo está súper bien y que eso que van a pagar de prestaciones, pues mejor me lo dan a mí en efectivo, ¿no? O sea, o bueno, de alguna forma, pero me lo dan a mí. Entonces, yo digo: "No, pues está súper bien". O sea, ¿yo qué estoy perdiendo como trabajador? O sea, aceptando esa forma de trabajo. Si digo: "Bueno, me van a pagar, sí sé que voy a durar años aquí, en lugar de que le paguen las prestaciones a gobierno, pues me las van a dar a mí, ¿yo qué estoy perdiendo?". Pues estás perdiendo, por ejemplo, algo importantísimo, que sería una pensión, el acceso a Infonavit, el acceso a, yo le llamo premio de lealtad, que es cuando un trabajador dura más de 15 años de servicio en una empresa, tiene derecho a que se le otorgue esa prestación de 12 días de salario por cada año de servicio prestado de manera continua y durante 15 o más años en la empresa. Entonces, obviamente, el empleador muchas veces utiliza esas prácticas, pues porque quiere ahorrarse esos pagos. Ujú, claro. Okey, bien, gracias. ¿Qué cláusula nadie pone, pero todos deberían, de tener establecidos con sus proveedores? Yo les recomendaría mucho poner la cláusula de seguro. Casi nadie considera un seguro dentro del clausulado de un contrato que llevas a cabo con un proveedor o con un socio o con cualquiera persona con quien necesites relacionarte en un convenio. Y es sumamente importante porque tú no sabes si en un momento dado un desastre natural te va a afectar. Tú no sabes si te vas a relacionar con una persona que te va a incumplir en las prestaciones que inicialmente te ofreció. No sabes si te va a descapitalizar porque, ya no le conviene el negocio y ve la forma de abstraerse del cumplimiento de la obligación. Entonces, creo que no tenemos la cultura de la prevención y justo por eso no contratamos seguros. Y tú puedes poner tus cláusulas, de aseguramiento en tu contrato, y hay algunas muy accesibles, depende del tamaño de la empresa, pero hay unas sumamente accesibles, como lo puede ser incluso un pagaré. Y un pagaré lo puedes encontrar el habitual en la papelería, o puedes hacer la redacción de debo y pagaré en un documento simple y sencillo que te firma tu proveedor y te da un gran respaldo. Y también nos da la posibilidad a los abogados de tener una defensa adecuada de las personas que nos contratan, porque entonces ya tenemos un medio para ejercer una recuperación económica para esa persona. Hay algo curioso que pasa cuando un negocio empieza a crecer en redes sociales. Al principio lo que queremos es visibilidad, es decir, más seguidores, más mensajes, más clientes interesados. Pero cuando eso empieza a suceder, aparece un problema. Empiezan a llegar pedidos por WhatsApp, cotizaciones por Facebook, pagos por transferencia y de pronto el negocio se puede volver un caos. Muchos emprendedores están logrando vender gracias a las redes sociales, pero siguen administrando su negocio con hojas de Excel, libretas o mensajes de WhatsApp. Y ahí es donde empiezan los errores. Hay descontrol en el inventario, cotizaciones no atendidas, estrés en el control del efectivo y un dueño esclavizado en la administración de su empresa. Por eso quiero contarte rápidamente del patrocinador que hace posible este podcast. PBNube es un sistema en la nube que te permite administrar tu negocio desde cualquier parte del mundo. Desde ahí puedes controlar inventarios, facturación, ventas, compras, dinero y sucursales, de forma simple y con información en tiempo real. Esto significa que mientras las redes sociales te ayudan a atraer clientes, PBNube te ayuda a ordenar el negocio que está detrás de esas ventas. PBNube hace posible este espacio y también ayuda a que muchos empresarios tengan algo muy valioso: más claridad, más control y más tranquilidad en su negocio. En la descripción de este episodio te dejo el enlace para que agendes una reunión. Y como regalo de nuestra parte, menciona que vienes del podcast de Emprendedores Empresarios y te darán el costo de implementación y capacitación completamente gratis. Ahora sí, continuamos con el episodio. Em, por ejemplo, existe una práctica legal en la que tú puedes, en un momento dado, en caso de incumplimiento,
puedes asegurar los bienes de tu contraparte para cobrarte de ahí, del aseguramiento de esos bienes. Y es algo que no podemos hacer si no tenemos un documento que trae a pareja de ejecución, como en este caso el pagaré, que te sirve de seguro. Okey. Y, por ejemplo, yo, bueno, mi negocio, yo le vendo a X empresa grande, que es mucho más grande que mi negocio, y, soy su proveedor, ¿no?, de X artículos. Pero, ¿qué pasa cuando es una empresa tan grande que quien me recibe o quien solicita de esos productos que yo me no es un área en particular? O sea, aquí, ¿quién me firma de responsable? O sea, porque, bueno, me está contactando el área de compras, por el área de compras, o sea, no sé, pongámosles nombre, ¿no? O sea, Laura, del área de compras, o sea, en 2 años, pues, finalmente es una trabajadora, o sea, en cualquier momento, pues, también la despiden y se va, y entonces, ¿yo a quién le cobro? O sea, mediante ese pagaré, ¿quién me debe de firmar ese pagaré? O sea, para asegurar mi dinero. El único que te puede firmar es el representante legal de la empresa. Cuando ya son empresas muy grandes, pues no va a estar el patrón ahí al pendiente de las compras. Ujú. Entonces, generalmente nombran a un apoderado y ese apoderado es el que tiene las facultades para firmarte. Okey. Y bueno, ¿cómo se hace cuando también tienen crédito conmigo? O sea, cada anticipo que me van dando, cada abono que me van dando, o sea, ¿se tiene que ir actualizando ese pago? Sí, desde luego tienes que ir haciendo los registros de los abonos que se van aportando a la deuda, ¿Con firma de ambas partes? con firma de ambas partes. Okey. Y bueno, ahora en el caso en el que yo soy, un negocio pequeño y compro las cosas que yo voy a vender en mi negocio, ¿no? A una empresa más grande. Entonces, yo hago una transferencia o pago, etcétera, y espero a que me llegue la mercancía en un mes, Ujú. y ya nadie me responde. O sea, como desde antes de hacer la compra, también elaboro un contrato sencillo para que la otra persona, o sea, se comprometa a enviarme mi mercancía. Sí, bueno, hay plataformas de compraventa que cuando tú firmas las políticas de privacidad, estás autorizando esos contratos que se dan ya por hecho. Están previamente subidos en la plataforma y tú no te das cuenta, pero cuando te das de alta en el sistema, pues en automático aceptas esas políticas, Y que si es no las hubiera, básicamente un contrato. ay, perdón. Y si no hubiera esas políticas, dejar bien claro en la redacción de la emisión de tu pago, señalar qué compraste, qué cantidad, cuándo esperas recibirla, a quién se la compraste, qué cantidad depositaste y por qué medio pagaste, si fue por medio electrónico, si fue por depósito, si fue en efectivo. O sea, pudiera eso quedar respaldado a lo mejor en un correo electrónico o en un WhatsApp. Sí, o O sea, sea, estoy sí, pensando en un negocio, o sea, del día a día, ¿no? O sea, un sí, negocio en donde realmente la gente espera que le llegue su mercancía y dice, ¿cómo me respaldo? sí. Siempre tienes que esperar tu recibo, tu factura, eh, porque la simple comunicación en un medio electrónico sí forja, ciertos vínculos comerciales y son acreditables. Pero, ¿qué tanto vale la pena pagar lo que te decía, anteriormente? El la exhibición de tu aparato electrónico, la USB, pagarle a un perito, qué tanto vale la pena por la compra que hiciste. Ujú. Ajá, porque no es nada más de decir: "Aquí está en el correo electrónico". Sí, pero la autoridad tiene que cerciorarse que no lo manipulaste. La autoridad tiene que cerciorarse que es tal cual como está estructurado el mensaje, es como se emitió. Entonces, sí se puede comprobar, pero tienen que concatenarse tal cual número de pruebas como se necesiten para acreditar la veracidad de esa información. Entonces, el Código de Comercio ya contempla, las transacciones mercantiles por las vías electrónicas, pero si eres un negocio pequeño o eres un consumidor que compró una cantidad muy pequeña, pues no te va a convenir invertirle tanta cantidad para acreditar que es cierta esa compra. Okey, bien. Sí, sí. Y bueno, ese es en el caso de un proveedor. ¿Y ahora qué pasa cuando un cliente no me paga por mi servicio? O sea, yo le di crédito a ese cliente Ujú. y ya no me paga. O sea, simplemente ya no me paga. Bueno, ahí te recomendaría la prevención. Si tú vas a otorgar un crédito, deja por escrito
un documento donde consta que te debe, pero no solo eso. La recomendación es seguir la determinación de la ley que dice que establezcas la leyenda debo y pagaré a favor de, porque ese documento trae aparejada ejecución y lo podemos hacer válido en la vía ejecutiva mercantil. Al ser una vía ejecutiva mercantil, lo que quiere decir es que incluso tú vas a poder cobrarte con los bienes de esa persona que se está abstrayendo del pago. Ahora bien, en el caso que señalas, es que desapareció. Ahí hay herramientas muy interesantes como la de grabar sus bienes. Tú acudes al registro público de la propiedad y del comercio, haces una investigación de esta persona y investigas si tiene algún bien inmueble con el cual te puede pagar. Y de manera preventiva, inicias un procedimiento en el cual grabas sus bienes antes de que le notifiquen a él el procedimiento mercantil. Y así tú aseguras el cumplimiento de la obligación. Pero tengo aquí, bueno, dos escenarios. Primero vamos con el que estamos diciendo, que es, o sea, estamos hablando de un negocio a lo mejor ya grande en donde se pueden facilitar el intercambio de esos documentos. O sea, estoy pensando en el escenario en el que me debe el cliente y, o sea, ¿qué pasa cuando me debe ya mi cliente y me abona cada mes, ¿no? O sea, me hace anticipo cada mes, transferencia o efectivo y me va dando cada mes. Simplemente llegó un momento en el que ya no me pagó, pero yo lo pongo, o sea, él tiene que poner con su puño y letra esa leyenda de debo. No, o sea, en el documento que se firma, nada más con que sea la firma de esa persona. Y vuelvo al mismo escenario. Si el que me firma es un trabajador y no es el dueño. De un negocio pequeño o grande, o sea, volvemos al mismo. Yo le vendo a una empresa grande y pues, no me va a ir, o sea, el dueño a recibir la mercancía. O sea, manda un trabajador, recoge o recibe tal mercancía. Ahí el que me firma de recibido es el de compras o el de almacén o el que sea. O sea, me está firmando esa persona. O sea, el trabajador que te firme tiene que estar facultado. Tiene que tener un nombramiento específico generalmente en el acta constitutiva o en el poder que les otorgan, y se especifica claramente que tiene esas facultades de firmar pagaré a nombre de la empresa, porque finalmente es un representante de la empresa, no está firmando de mutuo propio, está firmando como representante de alguien más. Entonces, desde que voy a otorgar el crédito, o sea, se especifica quién es la persona que siempre me va a recibir. Claro. O sea, Lámparas SADCB y me recibe Rubén López. Desde luego, desde el primer momento anuncias quién te va a firmar y con qué calidad te va a firmar y en qué se respalda o en qué se basa esa posibilidad de que te firme. Es decir, yo como apoderado legal te voy a firmar en favor de la empresa Lámparas SADCB por motivo del poder otorgado por tal persona, que generalmente es el dueño de la empresa, y que quedó establecido en el poder fulanito de tal, celebrado ante el notario público del distrito de APA. Y si esa persona no aparece en mi registro, o sea, si ante notario no tiene ningún registro esa persona, o sea, estamos hablando del representante legal, pero si es el de almacén. Pues ahí no firmes. Ya es un foco rojo en el que te está dando a entender que te puede fallar en cualquier momento. Una empresa formal que te va a dar cumplimiento es una empresa que ya trae todo el ejercicio de hacer todo correctamente, que nombra a sus apoderados, que es una empresa constituida, que tiene contratos formales, que te da las cosas por escrito. Sí, Si algo de eso te hace ruido, no arriesgues tu patrimonio a firmar con ese tipo de empresas. Ok. Antes de continuar este episodio, quiero contarte algo. Este proyecto está pensado para personas como tú y como yo, que todos los días estamos buscando cómo mejorar nuestro negocio. En esta nueva temporada, te traemos expertos en distintos temas empresariales, personas que trabajan todos los días con empresas reales y que van a compartir aquí sus tips, su experiencia y su conocimiento para ayudarte a hacer crecer tu negocio. Como ya sabrás, los canales de YouTube dependemos del número de suscriptores, por eso te quiero pedir que si te está gustando este podcast, me ayudes a hacer crecer este canal. Suscríbete y dale like a los episodios. Yo de este lado me comprometo en esforzarme para traerte contenido de valor, con expertos que te ayuden a hacer de tu empresa un negocio exitoso. Ahora sí, continuamos.
Y ahora en el otro escenario en el que soy un negocio pequeño, le doy crédito a mis clientes y cada mes me van dando un anticipo, o sea, cada vez que vayan, yo tengo que, si llevo el registro en mi libreta o en mi sistema, cada vez que vayan, deben de firmarme esa leyenda que yo ponga de debo y pagaré, o sea, la disminución de ahora me debe 500 pesos, ahora Así me es. debe, o sea, No necesariamente, porque todos los abonos quedan estipulados y son considerados para la quita en un momento dado del pago. Si tú inicias un procedimiento mercantil y presentas tu documento que trae aparejada de ejecución, tu contraparte tiene la posibilidad de exhibir los abonos. Y esos abonos, siempre y cuando estén relacionados con el pagaré inicial, pues se hace la quita correspondiente de los pagos que te fueron aportando. ok, bien. Otro de los problemas que también siento que pueden ser comunes en mi negocio son rento, ¿no? Rento el lugar donde tengo yo mi negocio o mi empresa. Ujú. O sea, ¿qué debo yo de cuidar para no tener problemas en algún momento con mi arrendador? Que firmen un contrato. Eso es indispensable y a lo largo de este programa vamos a escuchar muchas veces la recomendación, porque un contrato te va a respaldar, sobre todo si es un contrato público, celebrado ante fedatario, pues tiene mayor validez. Los otros también tienen validez, pero cuesta más hacerlos efectivos. Pero siempre que consta por escrito cualquier transacción que realices con un arrendador, con un proveedor, con otro comerciante, te va a facilitar la defensa si la ocupas en algún momento dado. O sea, si pago mi renta en efectivo Ujú, y no hay ningún documento de por medio, o sea, lo recibe y ya. ujú. O sea, eso también puede, o sea, tengo que dejar por escrito que estoy pagando la cantidad de 10,000 pesos por la renta Claro, que corresponde al mes de enero. al rato te acusan de invasión y cómo le demuestras que no, que tú tienes en arrendamiento el inmueble y que lo estás ocupando por un acuerdo de voluntades, que es un contrato de arrendamiento, si no tienes con qué demostrarlo. Claro, puedes ofrecer tus testimoniales, es una práctica común cuando no tenemos otras herramientas de qué echar mano, pero finalmente si consta en un lado por escrito, pues eso te va a dar la facilidad de defensa. Ok, tengo bien establecido mi contrato, yo estoy rentando un local y quedamos que por 3 años, pero ya la persona que me lo está rentando ya me quiere sacar. O sea, ya antes del tiempo establecido. ¿Puede Ujú. hacerlo aunque en el contrato hayamos establecido que es durante 3 años? No, O sea, no hay si manera está de que me acordado, saque si no hay manera. pues, solo que sea por una causa de fuerza mayor. Ujú, En pero por ese mala voluntad, o sea, no, porque ahí exiges tú como arrendador el cumplimiento del contrato. okey. Y ahora en el otro escenario, o sea, también siento que si yo tengo varios locales, o sea, me daría miedo que genere tanta antigüedad algún cliente, ¿no? O sea, que ya lleva, no sé, 10 años en mi local, pero realmente tenemos una buena relación, o sea, no me da problemas para nada, resuelve sus cosas, cada mes me paga la renta puntualmente, pero finalmente, pues, ya tiene 10 años conmigo, 11 años conmigo. O sea, ¿qué pasa ahí? No hay ningún problema. Mira, entiendo ahí la duda, pero en derecho civil la posesión se conduce de 2 maneras, como poseedor originario y poseedor derivado. El poseedor originario es aquel que tiene su escritura y que lo arrienda. Ujú. Y el poseedor derivado es aquel que paga un arrendamiento, por ejemplo, o que un usufructuario o alguien que le dieron permiso de usarlo. En este caso, como dices, el arrendador, aunque tenga 20 años, pero si hay un contrato de arrendamiento, no crea derechos de propiedad, lo está simplemente usando. Entonces, al ser un poseedor derivado, esa posesión nunca se puede elevar para prescribir el bien a su favor. O sea, el único caso sería en el que no hubiera un contrato. Claro. ¿Eso Ahí sí le sí, da derecho a la persona que está? ¿Sí? eso sí le da derecho porque está ejerciendo actos de dominio respecto del inmueble, tales como usarlo continuamente, a lo mejor ya puso el recibo a su nombre de la luz, del agua, ajá, ese tipo de prácticas sí son peligrosas, por eso debe mediar un acuerdo. Por Aunque eso, obviamente la escritura esté a mi nombre. aunque la escritura esté a tu nombre,
si el poseedor del inmueble entró sin que medie la posesión derivada, entonces se convierte en poseedor originario y al cabo de ciertos años sí podría acreditarte la prescripción a su favor. Wow, no, pues sí, como dices, o sea, papelito habla a final de cuentas, ¿no? O sea, para proteger lo que tienes. Y yo creo que aquí también como que la invitación sería, pues, no fijarse o no fiarse de los casos alrededor, ¿no? O sea, no precisamente lo que le acomoda a tu empresa, o sea, me va a acomodar a mí, ¿no? O sea, no lo que te salvó a ti me va a salvar a mí, o sea, Sí, una asesoría especializada es idónea porque cada negocio tiene sus particularidades. Las necesidades que tiene que cubrir tu negocio no necesariamente le van a funcionar a un rubro diferente. ujú. ¿Qué, especialidad debería yo de buscar en algún abogado para mi empresa? O sea, digo, bien, no voy a tener un abogado, o sea, de tiempo completo, ¿no? O sea, pero sí como para este tipo de asesorías que pudieran esclarecerme toda esta situación de los contratos, ¿no? O sea, tanto para con mis trabajadores, con mis proveedores. Mira, si es un negocio pequeño, te funciona un abogado en derecho civil, porque tiene toda la información de contratos y cómo hacerlos valer correctamente. Pero si ya tu negocio es un poco más grande, pues te aconsejo un abogado de empresa. Un abogado de empresa tiene que tener conocimientos en derecho mercantil, derecho laboral, un poquito de derecho fiscal, tiene que tener ya conocimientos en propiedad industrial, que abarque de manera más global el ejercicio de una empresa. Y si aún así no pudiera yo pagar alguna consulta con algún abogado, o sea, creo que tenemos, o sea, también instituciones, ¿no? O sea, que nos permiten tener asesoría, o sea, ¿dónde me acercaría yo? Bueno, depende de tu necesidad. Ujú. Pero cuando vas forjando tu empresa, pues te aconsejo que te acerques a la Secretaría del Trabajo, puedes pedir incluso que te hagan una inspección voluntaria, perdón, y en esa inspección voluntaria te van a decir de pe a pa cuáles son tus fallas, desde el contrato que tienes con tu trabajador hasta a lo mejor si no has dado de alta a Infonacot, absolutamente todo te lo revisan y te dan un tiempo para que solventes todas esas irregularidades y ya quedas alineado conforme a la normativa oficial. Pero si a mí me da miedo no saber si realmente yo estoy incurriendo en algunas, eh, Prácticas sí, sí, incorrectas. incorrectas, o sea, ¿cómo me evidencio yo ante eso? O sea, y con la garantía de que no me van a multar o No, mi información queda expuesta o sujeta a otro tipo de revisiones, a lo mejor fiscales, que pudieran afectarme. sí, justamente es para eso, para prevenir. Entonces, al acercarte tú voluntariamente, no tienes ningún riesgo de que tengas que pagar una multa, salvo que estés incurriendo en una irresponsabilidad muy grave y muy evidente y que no la subsanes. Bueno, ahí sí, pero si ya vas de manera voluntaria y estás dispuesto a subsanar cualquier irregularidad, pues no tienes mayor complejidad. Okey. O sea, ahora quiero tocar otro rubro que es, también importante, que es el de la Profeco. O Ujú. sea, ¿qué situaciones podrían hacer que yo como empresa termine ahí? Yo creo que la mala organización de tu empresa, que no tengas un control de cómo se va a conducir tu empresa desde lo básico, es misión, valores, objetivos. Si no tienes el control de eso desde un principio, no se los vas a poder transmitir a tus trabajadores y a su vez ellos también van a incurrir en incumplimientos, en irregularidades que van a recaer finalmente en el cliente y el cliente se va a quejar. Va a buscar la manera, pues, de resolver la situación ya ante una autoridad y todo porque desde el principio no dejaste en claro una buena organización. Pero, ¿qué tanto estos procedimientos, o sea, pienso, no pudieran llegar a ser como engorrosos, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a algún establecimiento y que te entregan ya tu ticket y ahora pasa a tal área que te sellen, a que, o sea, entiendo que todos esos son como candados que usa la empresa para protegerse, ¿no? O evidenciar y decir, bueno, tu garantía durante cierto tiempo, ¿no? Ujú. O a partir de aquí, saliendo de la tienda, ya es la garantía con el proveedor. O sea, puede resultar un poco engorroso como para el cliente, pero siempre te va a salvar a ti como empresa. Sí, desde luego. Ujú. Así, la mecánica, pues, puede funcionar de manera diferente según el rubro de la empresa, pero siempre es importante contar con, los lineamientos correspondientes
para la satisfacción del cliente. Finalmente, tú dependes del cliente. Y al final de cuentas, aunque a él le resulte un poco engorroso ir de un lugar a otro a solventar los requerimientos, una vez que lo realiza, pues tú vas a estar respaldado. Ok, bien. ¿Y cómo es el proceso desde que ya, por ejemplo, no cumplí con algo o el cliente simplemente no está satisfecho con algo? ¿Cómo es todo el proceso desde que el cliente ya me denuncia, ¿no? Ujú. O sea, hasta que se resuelve. Bueno, inicia con la denuncia o la queja, depende de lo que corresponda, A mí me notifican. y te notifican de esa queja o denuncia que hay en tu contra, y te van a dar un tiempo razonable para que contestes conforme a los requisitos que te establece la Profeco. Te pide un extracto y te pide que contestes y que ofrezcas las pruebas que tengas a mano para defenderte. Em, Posterior a ello viene una conciliación. Si las partes concurren, bueno, pues ante un árbitro que está dentro de la Profeco, concilian y pueden llegar a algún convenio. Si no concilian, se puede llamar a una segunda conciliación. Y en esa conciliación, pues ya tendría que ser definitivo el acuerdo o el arreglo al que llegue. Si no hay conciliación, pues se emite ya un dictamen y ese dictamen tú lo puedes hacer efectivo ante ya un procedimiento judicial, porque ese documento trae a pareja de ejecución. Y al traer a pareja de ejecución, lo ingresas en un juicio ejecutivo mercantil y pues puede reparar el daño por esa vía. ¿Y quién es la persona adecuada dentro de mi empresa para llevar todo este proceso? O sea, por ejemplo, si el error incurrió en el demostrador, Ujú. ¿no? O sea, esa persona es la que debería de presentarse para todo sí, lo mejor es que busque yo acercarme a algún abogado que lleve esta situación o la Profeco me asigna a alguien como para que me acompañe en todo este proceso. O sea, yo soy nuevo en eso y cómo Ujú. lo resuelvo. Si tú eres un negocio muy pequeño, puedes acudir de manera particular. Pues sí, generalmente el propietario es el que tiene toda la información que se requiere para solventarlo. Entonces, te van guiando porque es la obligación del mediador de ponerte en perspectiva de la situación. Entonces, puedes acudir personalmente, pero sí hay algunos detalles que luego como patrones, pues, vas a desconocer porque no tienes, la técnica a veces necesaria, y aunque no se requieren cosas muy específicas, sí es cierto que hay documentos que tienen una estructura, que es mejor que sigas esa estructura a que simplemente te presentes a la buena de Dios. Ujú. Entonces, pues sí, sí sería aconsejable que se acerquen a alguien que los asesore, que les conteste, por lo menos les dé el documento de la contestación inicial para que tengan una herramienta más viable al momento de hacerlo efectivo. Okey. Y en este caso, o sea, el desenlace tiene de 2, ¿no? O sea, que el cliente haya tenido la razón o que no haya tenido la razón. Ajá, exactamente. O que también ya se hicieron de palabras y a lo mejor cada uno tiene su cota de razón. ¿Y qué pasa si el fallo sale a favor del cliente? O sea, tenía la razón, y yo como empresa, o sea, como dices, a lo mejor ya se calentaron los humos y yo me machono y digo: "No, o sea, no voy a ceder y no le voy a resolver lo que él dice, no tiene la razón y que le haga como quiera", o sea, yo no le voy a responder. O sea, Ujú. a mí como empresa, ¿qué daños puedo tener ante la Profeco de no responder Te ante la obligan, te ponen, multas por incumplimiento. Si no quieres dar cumplimiento, sí hay manera de hacerte efectivo el cumplimiento. Incluso, el SAT, trabaja de la mano con la Profeco y en un momento dado te puede retener, la cantidad con la que repares el daño. Okey. Y cuando hay algún tipo de discusión o desacuerdo, o sea, lo mejor es buscar arreglarte con el cliente antes de acudir a la Profeco o siempre va a ser mejor ir a la Profeco. O sea, estoy pensando, una vez me pasó que estaba yo en un supermercado y vi claramente en el estacionamiento como un cliente venía con su carrito y traía una mega botella de alcohol, o sea, así de esos de columpio, y, o sea, se le va el carrito en la bajadita y
se le cae el carrito y rompe la botella. O sea, se puso fúrico, o sea, regresó, estaba gritando que estaba, o sea, muy mal diseñada. O sea, realmente el señor, o sea, se exaltó y dijo, no, es que está mal diseñada esta bajada, por su culpa ya se me cayó mi carro y miren que no sé qué, que chalala. O sea, regresó y supongo yo que pues, o sea, ha de haber tenido este mismo escenario con las demostrador, etcétera, ¿no? O sea, ahí pues supongo ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones pues dices, ya, te repongo tu botella y vete, ¿no? Ujú. O sea, pero si realmente dices, pues no fue mi culpa, o sea, yo no soy responsable de cómo, o sea, saliendo a la tienda, de la tienda, yo no soy responsable de cómo resguardes tu mercancía, ¿no? Ujú. Si O salí de sea, la mercancía, pues ya, es tu problema y tu ajá, es tu responsabilidad. responsabilidad. Ajá. Pero bueno, suponiendo que el cliente haya ido a la Profeco y haya levantado, o sea, la denuncia y haya dicho, o sea, eso argumenta, estuvo mal, está mal diseñada su, o sea, puede argumentar lo que quiera. Sí, sí, siempre y cuando tenga elementos para respaldar su dicho, porque, bueno, no, tú puedes ir y vertir lo que tú consideras pertinente, pero si no está sustentado, pues ahí sí estás ante una improcedencia. Ujú. Y también viene a mi memoria, alguna ocasión vi en las noticias el caso de que igual en otro supermercado habían publicitado, no sé si tú también lo viste, una pantalla en punto noventa y Ujú. nueve centavos, ¿no? O sea, que Sí, no imprimió el, no sé, 10,999.99, o sea, y que el cliente buscó que le hicieran efectivo porque dijo, o sea, eso sí procede. eso sí procede, porque la publicidad se debe de cumplir tal como sale en oferta al público. Ok, bien. Ahora quiero pasar también un poquito al tema del registro de marca, ¿no? O Ujú. sea, eh, ¿puedes perder tu marca aunque la hayas creado tú primero? Sí. ¿Por qué? A ver, ¿En la qué marca casos tiene puede una ser así? vigencia de 10 años. Ujú. Culminados los 10 años, tienes desde 6 meses antes y 6 meses después para renovarla. Si se te barrió por lo que sea y en el inter entró la solicitud de alguien más, como ya no está vigente, entonces tiene derecho a registrar la otra persona. A Okey, los 10 años tendrías que hacer la renovación de derechos. okey. Y bueno, para empezar, o sea, un poquito antes de esto, entonces, ¿en qué momento un negocio debería de registrar su marca? O sea, hace rato en el bloque de Mito Realidad yo decía, si ya tengo mi logo, mis redes sociales, o sea, eso no quiere decir que ya yo soy dueño de esa marca. O sea, sí tengo que buscar registrarla antes, o sea, ¿en qué instituciones donde se registran las marcas? Ante el INPI. Okey. Ajá. Yo considero que desde que haces una buena planeación de tu negocio, porque vas a crear una identidad completa. Ujú. Tú te vas a dirigir a tu público de cierta manera y la forma en que ese público te va a identificar también es a través precisamente de la marca. Si tú ya estás completamente seguro que así vas a afrontar a tus consumidores, pues registra tu marca. La marca realmente no es una cuestión muy cara. Ajá, entonces vale la pena que resguardes tu patrimonio intangible. En este caso, la marca es un patrimonio intangible. ¿Y también se puede registrar el logo? Sí, claro, el logo, el nombre o ambos, Okey. dependiendo de la estructura con que quede el diseño que vas a usar en tu marca. ¿Y un eslogan también? También, si tú en cada episodio señalas un eslogan en específico, también es susceptible de ser registrado. Okey. Y entonces, para que alguien me quite mi marca, ¿es únicamente o porque no la tengo registrada o porque ya no estoy cumpliendo con el tiempo establecido y ya hubo una solicitud de la misma marca? Sí, a ver, también puede suceder que alguien estuviera usando la misma marca y que no la hubiera registrado, pero que reúne un cúmulo de elementos que son suficientes para oponer un juicio administrativo. ¿Cómo cuáles serían? Los elementos, bueno, que lo maneje de manera pública. He visto algunas publicidades, por ejemplo, en las bardas de algunas localidades y pues eso es evidente a un anuncio al público en Okey. general. Ajá. Pues que lo tenga a lo mejor en alguna publicación, como en un anuncio de un periódico, de una revista, de una página de internet que ahora es muy común, en Facebook, en Instagram, ahora con todas las plataformas de las redes sociales, si logra juntar todo ese cúmulo
de probanzas, pues sí podría ser oponible ante el INPI en un juicio administrativo. Ok, la marca solamente se registra y queda respaldada en mi país. O sea, ya no estamos hablando de otros países. Así es, queda respaldada en tu país, pero existen algunos tratados de los que puedes echar mano para registrarlos en ciertas áreas de otros países. ¿Cómo? O sea, ¿cómo por qué se haría eso? Porque tú quieres internacionalizarte. Si tienes una marca que quieres que trascienda y que no solamente se maneje en México, Ajá, o sea, voy a tener mercado de esto en Argentina, no sé. O sea, exactamente, concurres a la institución pertinente de ese país y puedes hacer la solicitud del registro de marca, desde luego ajustándote a los lineamientos que te marque la institución del país al que te diriges. Obviamente hay algunos acuerdos que nuestro país lleva con algunas organizaciones y a través de ellos, pues puedes hacer tu solicitud y tienes un poco de mayor facilidad para el registro. ok. Y bueno, ¿qué pasa si en el mismo país, o sea, tengo que hacer una consulta antes de registrar mi marca? Sí, es recomendable. Es recomendable hacer una consulta para verificar que esté disponible. Es un poco ambiguo porque te mandan un listado amplio de marcas que se le parecen. Entonces, puede o no puede, a criterio del evaluador, señalártelo como una anterioridad de un registro de otro que le corresponda a otra persona. Sí, porque puede haber variaciones, a lo mejor que sea el mismo nombre, pero que haya un espacio entre letras y letras. Sí, pero Mm. ahí importa mucho em, la confusión que pueda generar el nombre y dependiendo también el rubro al que te dedicas. Ok. Entonces, bueno, yo no puedo usar la misma marca si alguien más ya lo tiene. Así Eso es es. un hecho. Ujú. O puedo usarlo sin importarme registrar mi marca. O sea, digo, bueno, a mí no me va a importar trascender más con mi marca, pero yo la quiero seguir utilizando, lo puedo utilizar. Siempre y cuando la persona que tiene registrado la marca no lo detecte y a lo mejor te inicie algún tipo de procedimiento para que dejes de usar la marca. Ok. En este caso, lo que se hace es enviarle una carta de cese y desista a la persona que esté haciendo uso indebido de tu marca y es propiamente una invitación a que deje de usar la marca porque tú ya la tienes registrada. Y si no cede. Y si no cede, se le hace una segunda invitación y luego eso te sirve de probanza para tu procedimiento para que deje de usar obligatoriamente por una indicación de la organización de la institución, perdón, para que deje de hacer uso indebido de la marca. Aunque esa persona no haya tenido la marca nunca registrada. ¿Cómo? O sea, suponiendo que yo ya tengo registrada mi marca y detecto que otra persona también tiene su negocio con la misma marca, o sea, idéntico que yo, pero Ajá. yo sí lo tengo registrado y esa persona no. Ajá. O sea, yo le hago una invitación a que deje Claro, de. sí, 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 porque finalmente está usurpando tu marca. Ajá, por eso digo, pero legalmente, ¿podría yo realmente ganarle a él si esa persona nunca registró su marca? Sí, porque finalmente lo que tú no quieres es que te invadan la identidad de tu empresa. Ujú. Entonces, aunque esa persona no esté registrada, la institución tiene facultades para señalarle que deje de hacer mal uso de tu marca. Okey, bien. Ujú. Pues muchas gracias, Aura. Realmente con todo esto que nos dices, o sea, me doy cuenta que siempre va a ser mejor, y va a ser mucho más económico estar respaldado, ¿no? O sea, planear todo antes de cuando ya esté la problemática, pues buscar resolverlo de manera inmediata, ¿no? O sea, tener un panorama claro desde que lo iniciamos o al momento, como dices, también puede ser que en algún momento busquemos esa asesoría. Ya llevo 10 años con mi empresa, perdón, y buscamos tener ese respaldo de saber que estoy haciendo bien las cosas, me asesoro y continúo, ¿no? Siempre va a ser mejor esa consulta previa a tratar de ya solucionarlo cuando hay un problema. Sí, exactamente. De hecho, el derecho empresarial es muy, muy preventivo y es lo que se les recomienda, que tomen las precauciones para evitar problemáticas mayores. Ok, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por habernos esclarecido estas dudas y si quieren más información de la licenciada Aura Trejo, se los voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Muchas gracias.